cuando el creyente, cuando la cristiana se comunica con Dios, eso es oración, hermano y hermana. Y ya le decía que la oración no es una repetición que se hace, no, voy a copiar la oración del hermano, y las hermanas que se juntan en su tarde, en su día de oración, la hermana fulana de tal, qué bonito ora, voy a copiar su oración y voy a tratar de orar como ella. La oración no es una repetición ni tampoco una copia de los hermanos o las hermanas que oran bonito. No, hermano. La oración, le decía, que es la comunicación con Dios, y es cuando el alma se le expresa a Dios. Esa es la oración. Y esta vez la Biblia dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, porque había una oración específica en el Señor. Y oiga, al que le podía librar de la muerte. Esta oración de Cristo no está evitando la muerte, no, hermanos. La Biblia dice al que le podía librar, porque en Dios está el poder para librar de la muerte. Pero la oración de Cristo no era ser librado de la muerte, sino al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Cristo. Y aquí vamos a comenzar, hermano. Cuando el Señor oraba, su oración era con ruegos, con súplicas, con petición, con lágrimas, hermano. Es raro oír a un hermano que ore con lágrimas, ¿verdad, hermano? Es raro oír a una hermana que esté orando con lágrimas. Alguien decía una vez, un hermano decía una vez: somos muy secos para orar, decía él, muy secos para orar. Porque muy poco se oyen los hermanos y las hermanas que oran con lágrimas. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, porque saber qué van a decir los hermanos de nosotros. Ya el hermano cómo llora en su oración. Otros dicen lágrimas de cocodrilo, dicen por ahí, ¿verdad? Pero el Señor, hermano y hermana, dice que el Señor oraba con ruegos, con súplicas, con gran clamor y lágrimas. Así oraba el Señor. Y quiero, con la ayuda de Dios en este mensaje, mostrar algunos versículos de la palabra de Dios. En primer lugar, a Cristo, cómo era su oración y cómo responde Dios la oración de los creyentes. Y algunas veces Dios no responde las oraciones, y algunas veces, hermano y hermana, la respuesta de Dios es no. Pero ¿por qué no, hermano? Si Él tiene el poder, si Él tiene la capacidad, oiga, hermano, si Él tiene la capacidad de contestar todas las oraciones, y en Él hay poder para contestar con un sí todas las oraciones. Pero ¿por qué a veces es un no de Dios? Fíjese, hermano, las hermanas que han orado al Señor durante el tiempo que ellas han orado, han pedido, han rogado a Dios, habrán experimentado en la vida que algunas veces Dios dice no a la oración, fíjese, hermano, y esa es la voluntad de Dios. Oigamos esta palabra, porque a veces nos confundimos nosotros con el positivismo en la oración. Voy a orar y Dios me lo tiene que dar. Yo sé que Dios me lo va a dar. Yo sé que Dios me va a contestar. Yo sé que Él tiene poder. Pero a veces, hermano y hermana, no está en la voluntad de Dios darnos esa petición
¿Por qué? Porque Él conoce de nuestra vida, porque Él sabe de nuestro corazón. ¿Y por qué algunas veces, hermano, cuando oramos viene la contestación de Dios? Viene Dios y nos responde nuestra oración, y usted dice: es que yo sabía que Dios me iba a contestar, yo estaba segura que Dios me lo iba a dar. Pero hay una voluntad de Dios en esa oración. Miremos, oigamos lo que dice la palabra de Dios. Veamos este otro versículo en la palabra de Dios y en la vida de Cristo. Evangelio Santo según San Juan, en el capítulo que tenemos para leer, es el capítulo 11, versículos, son los versículos. Vamos a leer, oiga, vamos a leer los versículos 41, 42 y luego el 45. 3 versículos vamos a leer aquí. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahora leamos el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Tomemos nota, hermanos y hermanas, de esta palabra, de este cuadro en la palabra de Dios. Dice que esta vez murió un amigo del Señor. Él estaba consciente de todo lo que estaba pasando en la vida de esa familia, una familia que siempre recibieron a Cristo en su casa, siempre lo atendían. El Señor llegaba y siempre era bien llegado a esa casa de Lázaro, Marta y María. Pero se enfermó Lázaro y murió. Y el Señor lo supo, dice la palabra, pero se detuvo otros días donde estaba, y cuando vino, Lázaro ya estaba muerto, ya estaba muerto, 4 días de estar sepultado. Dice que el Señor se conmueve porque estaban llorando y pregunta: ¿dónde le pusieron? Señor, ven y ve. Cuando llegan a la tumba, hermano y hermana, dice que el Señor les dice: quiten la piedra, quiten la piedra. Señor, ya tiene 4 días de estar sepultado. Quiten la piedra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y cuando quitaron la piedra, oiga este cuadro, hermano y hermana, dice que el Señor alzó sus ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud, para que crean que tú me has enviado. En esa oración había una voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Primero tenemos que entender que la venida de Cristo a Israel, Él vino a manifestarse con señales, con prodigios, con maravillas. La Biblia dice, porque los judíos piden señales. Los judíos pedían señales, hermano, para poder creer. Ellos siempre tenían que ver para poder creer. Oiga, hermano y hermana, y cuando el Señor viene en cumplimiento de su ministerio se componía de prodigios, de señales y de milagros. Oiga, hermano, y cuando el Señor ora, cuando el Señor pide este milagro, Él estaba seguro que Dios le iba a responder, porque allí, hermano, había una voluntad de Dios,
y en el versículo 45 miramos que muchos de los judíos, al ver lo que el Señor hizo, creyeron en Él. Oiga, hermano, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean. Y así fue, hermano, creyeron en el Señor. ¿Por qué el Señor se manifestó? ¿Por qué el Señor manifestó este milagro? Porque había una voluntad de Dios. Oiga, hermano, y nosotros, qué bien nos sentimos cuando Dios responde a nuestras oraciones. Qué bien nos sentimos, hermano y hermana, cuando el Señor responde nuestra oración. Oiga, y por medio de nosotros hay una bendición a través de la oración. Pero ahora oigamos esta otra parte de la Biblia. Miremos, oigamos lo que dice la palabra de Dios. Evangelio Santo según Mateo. Miremos lo que dice la palabra de Dios y lo vamos a ver en la vida misma del Señor Jesús. San Mateo capítulo 26. El Señor dice allá: gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Yo sé que este milagro se va a cumplir. Esta maravilla se va a realizar. Oiga, hermano, Lázaro va a resucitar. Lázaro va a salir de la tumba, porque Lázaro va a salir. Oiga, hermano, pero ahora oigamos esta otra parte. San Mateo capítulo 26, versículos 38 y 39. Oigamos lo que dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 26, versículos 38 y 39. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y oiga, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Oigamos esta oración del Señor Jesucristo. Allá el Señor en el Evangelio Juan capítulo 11 lo miramos, oiga, hermano, positivo en su oración, que lo que él estaba pidiendo al Padre se iba a cumplir. Aquí él está pidiendo la voluntad de Dios. Oiga, hermano y hermana, ¿será que podía evitar la muerte? Claro, acuérdese lo que el Señor le dijo a Pedro cuando en el Getsemaní saca su espada y le cortó la oreja de aquel sumo sacerdote. Pedro, guarda tu espada, que no sabes que puedo orar a mi Padre y Él puede enviar muchas legiones de ángeles y el Padre puede evitar mi muerte. Pero para esta hora he llegado, dijo el Señor. Hay una voluntad de Dios para que yo vaya a morir por los pecadores. Hay una voluntad de Dios para que yo llegue a la cruz. Y siempre, hermano y hermana, el Señor pidió la voluntad de Dios. Padre, yo no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero que se cumpla tu voluntad. Si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero si tu voluntad está, yo tomo esta copa, Señor. Es tu voluntad, yo voy a tomar esta copa, dijo el Señor. Oiga, hermano, el Señor pidió la voluntad del Padre. Hermano y hermana, ¿cuándo, cuándo pedimos nosotros la voluntad del Señor en la vida? Algunas veces, hermano, oramos
pero oramos con la mentalidad de que Dios nos responda positivamente a lo que queremos. Algunas veces, hermana, vamos a Dios y oramos y le decimos: Señor, yo te ruego por esto, yo sé que me lo vas a conceder porque en ti hay poder. Y algunas veces, hermano y hermana, queremos nosotros obligar a Dios en lo que queremos, y Dios algunas veces no nos da porque no está dentro de su voluntad. Hay cosas que no están dentro de la voluntad de Dios en nuestra vida, hermano y hermana. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de aquella madre que llegó con sus hijos y le dice al Señor: Señor, yo tengo una petición delante de ti? ¿Qué petición es? Que en tu reino mi hijo se siente a tu derecha y se siente a tu izquierda. ¿Qué le dijo el Señor, hermano? No, eso no está en mí darlo. Esa petición está en Dios, y Él ya tiene quien se va a sentar a su derecha y a su izquierda. Esa petición no la puedo dar. Oiga, hermano, ¿por qué algunas veces nuestra oración no se cumple, hermano? Porque oramos y dudamos, así dice la palabra de Dios. Y en otras ocasiones oramos a Dios, pero queremos que se haga lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere en nuestra vida. Ese es el problema, hermano y hermana. Y estaba pensando que las hermanas que se reúnen en oración, las que piden, las que oran, ya aprendieron esto de parte del Señor: siempre pedir la voluntad de Dios. Fíjese, hermano, porque vamos a ver este otro ejemplo en la palabra. Miremos, primer libro de Samuel. Vamos a ver qué sucedía acá. Y algunas veces nosotros en nuestra voluntad queremos desviar la voluntad de Dios, porque lo que estamos pasando es un problema que nos apremia en la vida y queremos que Dios nos responda, pero nos responda como nosotros queremos. Fíjese, hermano, miremos este ejemplo en la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Y juzgue, hermano, y juzgue, hermana, es esta petición. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 8 en adelante. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Y David consultó a Jehová. Esa palabra es clave para nosotros, hermana. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él, Dios le responde y le dice, y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Ahora quiero explicarle en breve esta palabra, hermano y hermana. Dice que David había salido a una batalla contra los amalecitas, y Dios le había dado victoria contra los amalecitas, y ellos estaban regresando al campamento, estaban regresando a sus casas, hermano, estaban regresando con su familia, dice la palabra de Dios. Y cuando regresan, ¿sabe qué dice la Biblia, hermano? Que no encontraron a sus esposas y sus hijos no estaban. Porque otro grupo, dice la palabra de Dios, de merodeadores
los habían llevado cautivos, se habían llevado a sus hijos, a sus hijas, a sus mujeres, sus ganados y todo lo que ellos tenían. Vienen de una victoria, vienen de alcanzar un triunfo, pero se encuentran con un problema, que no están sus esposas ni sus hijos. Y esta palabra, hermano y hermana, a mí me llamó mucho la atención y espero que a usted también. Espero que a usted también, hermana. Y David consultó a Jehová. Esa palabra, hermano, a mí me llamó la atención. ¿Qué respuesta va a dar Dios al problema? ¿Qué respuesta va a dar Dios? ¿Cuál va a ser la respuesta de Dios, hermano? ¿Va a ser sí o va a ser no? Pongámonos un momento, hermano, en la vida de estos guerreros que regresaron. Habían luchado, habían batallado y habían caminado de regreso. ¿Cómo venían los hombres guerreros? Venían cansados, venían agotados, hermano. Ciertamente traían un triunfo en las manos, pero venían tal vez algunos heridos por alguna flecha, por alguna espada, por alguna lanza. Venían cansados. Lo único que querían es venir con sus familias, encontrar a sus esposas, a sus hijos. Oiga, hermano, descansar de la guerra, y se topan con un serio problema en la vida, porque otros se habían llevado cautivos a sus familias. Oiga, hermano, y David le consulta a Dios. Esa palabra a mí me llamó la atención. Y si la respuesta de Dios es no, hermano, no vayas, porque ya no los vas a alcanzar. Ya vio que algunas veces en la vida nosotros decimos vamos a orar a Dios, pero en lo más adentro de nuestro